Berrobambán, N. Velar y Diego Pun Editores presentan Trece avisos. Historias para escuchar por la noche. Pocas personas lavan su ropa a mano, a no ser que no les quede otro remedio. Se ha perdido la costumbre de ir a los lavaderos, de las conversaciones mientras se mojaban las prendas en el agua, mientras se refregaban y golpeaban para eliminar las manchas. Durante el día, lavar la ropa en los ríos se acompañaba de risas y de sábanas extendidas sobre la hierba o entre los árboles. No se lavaba por la noche. No tenía ningún sentido, sin luz para ver ni sol para secar. Los lavaderos se quedaron huérfanos de lavanderas, aunque a veces aparecen algunas de ellas a la luz de la luna, buscando quién les ayude a retorcer la ropa. O eso cuentan. Son criaturas que ya no pertenecen a este mundo por más que quieran. En la época de la electricidad y de Internet, pensamos que cualquier persona estará siempre localizada, que tendrá linterna en el móvil, que no se dejará sorprender por apariciones sobrenaturales ni caerá en sus trampas. Tenemos confianza plena en la tecnología, en la ciencia. Y aún así, cuando vemos un antiguo lavadero de piedra cubierto de musgo, tenemos la sensación de que algo se mueve bajo sus aguas verdes. Algo que espera la oscuridad para mostrarse y arrastrarnos al fondo del olvido. Soy Paula Carballeira y te doy la bienvenida a 13 Avisos, un podcast donde hablamos sobre el miedo, contamos historias e intentamos explicar lo inexplicable para poder dormir por la noche sin temor a las pesadillas. Las lavanderas. Puedo decir con orgullo que juego mejor al fútbol que cualquiera de mi barrio. Menos Armando, que juega igual que yo. Por eso no entendía que fuese peligroso ir a entrenar a las 7 de la tarde en invierno, cuando ya es noche cerrada. Nunca tuve miedo de ir sola por el camino del río, ni de pasar por delante del lavadero, a pesar de lo que se cuenta. Hace mucho que el agua estancada en el lavadero de piedra tiene esa capa en la superficie que parece cubrir un secreto enredado en las plantas del fondo. Aún así, dicen que en las noches sin nubes, unas mujeres intentan lavar allí sábanas blancas que resplandecen a la luz de la luna, pero no se escucha el sonido del agua, ni el de sus manos refregando la ropa. No se oye nada excepto una canción, la que ellas susurran hasta que la luna se esconde. Pero yo no creía en las tonterías de los tiempos de la Santa Compaña, de los hombres lobo y las ánimas en pena. A mí lo que me importaba era que me dejasen tranquila con aquello del riesgo que suponía para una chica volver por ciertos caminos, y que podía jugar al fútbol en el instituto y no quedar después, a esas horas, con los cafres de las casas baratas, que a partir de octubre se hace de noche temprano, que debía estudiar más y salir menos. Y como nada de eso hacía efecto, empezaban con los cuentos de miedo. Ya habían sido 3 las chicas que se habían ahogado justo en ese tramo del río, estranguladas, y un par de chicos, aunque ellos habían caído al agua y habían tardado en encontrarlos. En el lavadero se oían voces y no se veía ninguna sombra. La última vez que pasé por allí, volvía del entrenamiento con Armando, riendo y dándonos empujones para tirarnos fuera del camino, de broma, hasta que le di tan fuerte que realmente lo tiré y rodó por la pendiente hasta el lavadero. Cuando pude controlar el ataque de risa, fui con él y me encontré a Armando en el suelo,
con la boca abierta, rodeado por unas mujeres blancas, tan blancas como las sábanas que lavaban. Al notar mi presencia, 3 de ellas se giraron. Eran las chicas que habían muerto, ahogadas, tristes, con el cabello empapado. «Ayúdanos a retorcer las sábanas», murmuraron mientras se acercaban a mí. Las sábanas goteaban sangre. «¡Que cada una lave su propia ropa!», grité y me eché a correr. Un pescador encontró a Armando días después, río abajo. Supongo que él no supo qué responderles a las lavanderas y acabaría retorciendo las sábanas, entrando en el agua y dejándose arrastrar por la corriente. Supongo que al no hablarles, las lavanderas creyeron que tampoco podría cantar con ellas. Supongo, pero ¿quién sabe? Lo único que tengo claro es que no voy a dejar el entrenamiento. Tampoco voy a evitar el camino del lavadero. Miré a las lavanderas a la cara y supe qué decirles. No hay criatura de este mundo o del otro que me impida hacer lo que yo quiera. Os recomiendo no confiar demasiado en vuestra valentía. Tal como viene, se va. Si en alguna ocasión conseguís escapar del peligro, nada os asegura que la siguiente vez tengáis tanta suerte. Aviso número 7. Lavar de noche. Se lava de noche lo que de día no se puede. Por eso las aguas estancadas atraen a espíritus atrapados, arrastrados allí por la corriente. Es mejor no acercarse a oscuras cerca de esos lugares donde nada se mueve. Un autor muy conocido de relatos de terror y misterio, H.P. Lovecraft, introdujo en sus cuentos criaturas que salían del agua, enormes, viscosas, repugnantes y poderosas como antiguas diosas de las profundidades. Pero en algunas tradiciones orales, como la gallega, alrededor de los lavaderos surgen las lavanderas de la noche, con un aspecto mucho menos escalofriante, que pueden embrujarte con sus palabras y hacer que laves con ellas, que retuerzas sus sábanas durante toda la eternidad, tal como Lucía Domínguez recordaba aquel cantar de la lavandera. Era una noche de luna, era una noche clara. Yo volvía por el río de vuelta de la molienda. Me encontré a una lavandera que lavaba al pie del agua. Ella lavaba en el río y una canción cantaba. Moza que vienes del molino, moza que vas por el camino, ayúdame a retorcer mi sábana lavada. Santa María me ayude y San Lorenzo me valga. Desaparece la lavandera como si un humo se evaporara. Donde las sábanas había tendido, un charco de sangre se dibujaba. Era una noche de luna, era una noche clara. Historias del ataúd. Pues hoy, dentro del ataúd, que nos va a desvelar algunas historias del ataúd, por eso que se llama así la sección, vamos a ver qué nos ofrece. Antes habrá que abrirlo, ¿no? Por eso. Sí, ¿verdad? Vale. Y eso tiene sonidito. Venga, vamos. Vamos. Y a hoy... Soy man inocente. Soy man inocente y se lo doy a Chiqui. Vamos a verlo. a ver, Uy, tiene qué largo. nombre. Sí, tiene. Anna, con 2 Ns, de quinto. A ver.
Yo simplemente... Acaba de creer. A ver, lo voy a leer dos... No, es simplemente... Ya, aparte de las gafas... Pero es porque hay veces que no entiendo la letra. ¿A vosotros nos pasa? Es que A mí con la veces mía sí. me pasa a menudo, sí. Como Rajoy. Venga. Pero yo no entiendo la letra, Paula. ¿Te lo paso? ¿Letra de Ana de Quinto? No, no la entiendo. Es que hay aquí unas... No, toma. ¿Lo lees tú? Venga, Ana de Quinto de Trabenco. Yo siempre he sido alguien normal, aunque nadie me hacía caso o gritaba siempre que hablaba. No lo entendía, hasta que no me vi reflejado en un espejo. Y tiene un paréntesis, por si acaso. Pero primero, Elucubramos. elucubráis. ¿Qué Muy pasa? bien, interpretamos. Pues... Que a lo mejor es... Bueno, no, porque si fuese un vampiro no se vería en el espejo. No. No, Vale, los no es un vampiros no vampiro. se reflejan. Pero no se vio en el espejo, es lo que dice, que no se vio en el Hasta que no me vi reflejado Hasta que en no un me vi. espejo. Puede ser un vampiro. Puede ser un vampiro. Ah, no. Ah, bueno, me pues vi. sí, vale. Vale. ¿Y por qué no lo ven? No lo entiendo. Dice Él tampoco lo entendía. Te tienes que ver en un Porque espejo. dice, no lo pero entendía. él no se ve a sí mismo en un espejo, pero no da a lo entender... entendió cuando Cuando no se vio no se vio. reflejado en el Claro. espejo. Y entonces se dio cuenta de realmente de lo que es. Efectivamente. Ah, es un ente. Pone entre paréntesis, es un fantasma. Por si acaso hay gente. Como nosotros, Como pues, nosotros oye, que no lo entendíamos. sí, vale, sí, vale. sí. Porque parece que no, pero tiene Claro, su... a ver, vuelve a leerlo otra vez entonces. Yo siempre he sido alguien normal. Aunque nadie me hacía caso o gritaba siempre que hablaba. No lo entendía. Hasta que no me vi reflejado en un espejo. ¿Qué es lo que tú dices? Que Vale. cada palabra cuenta y ese hasta es Sí. importante. Sí, sí. Claro, sí, no puede ser un vampiro porque los vampiros la gente los ve. ¿Veis qué Tampoco puede bonito? ser alguien- Analizando el cuento así palabra por palabra. Mira, análisis Mira sintáctico. Ana de Quinto, ¿eh? Ujú. Lo que nos hizo trabajar. Voces desde el más allá. Queremos escuchar esas voces que nos llegan desde diferentes lugares. Voces de personas que saben sobre el miedo, sobre los miedos, que los escriben, los dibujan, los cuentan, los imaginan y los comparten. Personas que de algún modo son, para quienes hacemos este podcast, una referencia en los ámbitos misteriosos que nos ocupan. Hoy en Voces desde el Más Allá entrevistamos a Marta Sanz, doctora en literatura contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y reconocida escritora. Ha recibido importantes premios como el Premio Herralde de Novela, el Ojo Crítico de Narrativa o el 11º Premio Vargas Llosa de Relatos. Fue finalista en el Premio Nadal y en el 2013 ganó el Premio Cálamo en la categoría Otra Mirada. Es crítica literaria en distintos medios, entre otros el suplemento Babelia de El País, la revista Mercurio o la página La Tormenta en un Vaso. Ha ejercido la docencia en la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y ha dirigido la revista literaria Ni Hablar. Aparte de su obra literaria como novelista, en la que también trata géneros como la novela negra o la ciencia ficción, ha escrito cuentos, poesía, ensayos, artículos de viaje y de opinión. Colabora habitualmente en periódicos como El País, El Diario Público y en la revista cultural de El Mundo. En Infolibre suele colaborar en la sección El Cuento de Todos, donde varios escritores desarrollan un relato. La primera, bueno, que no es realmente una pregunta, es si nos puedes comentar el primer recuerdo que te venga a la cabeza de sentir miedo. Bueno, yo a lo mejor en esto soy un poco tópica, pero es que yo no recuerdo, y esto es una cosa un poco triste, haber vivido sin miedo. Yo siempre me recuerdo pasando miedo. Y me recuerdo pasando miedo en el colegio, por lo que me fuera a preguntar la profesora, por no estar a la altura, porque en aquella época, ya sabes, las niñas allí, ay, era una manera de medirte todo el rato. Recuerdo con miedo mi primer día de colegio, no por las profesoras, sino por salir del entorno de la casa y encontrarte con un mundo que no tenía nada que ver con lo que habías vivido hasta ese momento. Y luego, naturalmente, recuerdo desde muy, muy pequeña el miedo a la oscuridad, el miedo a dormir sin la luz encendida, porque
yo en la masa oscura de la noche reconocía una cantidad de formas y de sombras. Para mí esa oscuridad era una forma de luz y era una forma de luz muy, muy aterradora. Y yo creo que de esa sensación llega incluso uno de los problemas más grandes que yo tengo ahora en la vida, que es el insomnio, que es algo que no puedo superar, y creo que todo arranca de esos miedos nocturnos, de esos miedos infantiles que luego reconoces en las cosas que lees y luego reconoces en las pelis que ves. Y aparte de las formas que le demos cada persona a nuestros miedos o por donde focalicemos los miedos, ¿tú crees que hay miedos heredados? Hombre, sí, yo creo que hay miedos heredados porque eso tú lo sabes probablemente mucho mejor que yo, por las narraciones. Yo qué sé, yo por ejemplo en la lección de anatomía cuento que las narraciones que me hacía mi madre desde que era muy pequeña del día de su parto, que no es lo mismo que el día de mi nacimiento, condicionaron dos cosas en mi vida. Que yo decidiera no tener hijos bajo ningún concepto, ni hijas, ni hijos, ni hijas, y por otra parte también yo creo que desencadenó mi gusto por el relato y por la propia narración, porque me di cuenta de que verdaderamente la narración se mete dentro de nosotras y la narración nos hace percibir la realidad de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, toda esa prevención respecto al dolor, respecto a lo físico, a las máculas que te va dejando el crecimiento y el envejecimiento, yo estoy convencida de que eso forma parte de un discurso heredado de mi madre, que por otra parte pues se vincula con una genealogía femenina, con esa conciencia tremenda del cuerpo y de las transformaciones del cuerpo, lo que en clavícula llamo las licantropías. Porque parece que esas transformaciones siempre te llevan a zonas de peligro y a lugares dolorosos cuando estás en el momento de la pubertad. Es el mito de la virginidad como algo una pérdida que puede ser terrible y dolorosa, ¿no? La menopausia como la vivencia de una ausencia de mirada, de un abandono, de una soledad. Entonces creo que esos miedos naturalmente que se heredan y que son miedos culturales, que están insertos en los relatos con los que nos formamos y que son miedos contra los que tenemos que hacer algo urgentemente. No sé si es impresión mía, pero porque lo acabo de leer en mis notas sobre clavícula, una referencia a Blancanieves, ¿no? Me viene a la cabeza por lo que hablabas de las narraciones, ¿no? De algún tipo de narraciones. A mí la narración, por ejemplo, de Blancanieves con sus múltiples versiones me parece una narración muy simbólica, ¿no? Y no sé si es que está muy presente en tu obra o si curiosamente me ha llamado a mí la atención por haberlo leído algunas veces. Bueno, en mi obra están muy presentes, dentro de esos discursos de formación, están muy presentes los cuentos de hadas. En casi todas mis novelas están presentes los cuentos de hadas. Está presente Blancanieves con esa vinculación con el insomnio y con la posibilidad del envenenamiento. Está muy presente La Bella Durmiente, el pinchazo con el uso, la gota de sangre, los besos redentores y todo el amor como centro de tu vida, el bosque como lugar de protección y al mismo tiempo pues por rito iniciático que tienes que superar. Entonces, todos los cuentos de hadas están muy, muy presentes en mis narraciones y hay también dos relatos que no sé si son exactamente cuentos de hadas. Yo no sé si los llamaría cuentos de hadas, pero que menciono continuamente o que forman parte del subtexto siempre, que son Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Y fíjate qué curioso eso, Paula. A mí cuando era pequeña, o sea, me encantaba leer el libro, leía estos dos libros en bucle y también veía las pelis. Mi abuela me llevaba al cine imperial de Madrid y yo recuerdo que me fascinaban y que había cosas que me horrorizaban también. Había ahí un límite muy raro entre la fascinación, el horror, el no entender
por qué pasaban ciertas cosas, o por qué me gustaban ciertas cosas, o por qué tenían que ver conmigo, que solamente he podido colocar en su lugar cuando he sido una persona adulta. Y ves ese miedo a la sexualidad tremendo que hay en Peter Pan y a la idea de la pareja y tal. Yo recuerdo una escena, por ejemplo, de Alicia, que Alicia se acerca a una mujer que está acunando a un niño que llora, que llora, que llora, y el niño llora y llora y llora y no deja nunca de llorar, ¿no? Y cuando se acerca, ve que el niño no es un niño, que es un cochinillo. Que es un cochinillo. ¡Ah! Entonces, esa metamorfosis imprevisible que es absolutamente siniestra y está vinculada, yo creo que a nuestras zonas de oscuridad y a esa pregunta permanente que nos hacemos mientras vamos construyéndonos, que es la que le formula la oruga fumadora, ¿no? La de ¿quién eres tú? Yo no sabía lo importante que era esa pregunta en Alicia hasta que me hice mayor y más o menos lo entendí todo. Todavía no lo entiendo del todo bien, todavía, porque es un cuento muy difícil, tremendamente difícil. Pero hago esfuerzos. ¿Tú crees que la ficción, yo no sé si ayudar, pero de alguna manera nos alivia esos sentimientos terribles que a veces pues nos asaltan? Pues mira, yo creo que sí. Yo en realidad en ese sentido, aunque a veces escriba libros y relatos que puedan parecer muy, muy tristes o pesimistas, yo soy una optimista compulsiva. Porque yo tengo una confianza desmesurada no ya en el relato y en la narratividad y en las historias. Yo tengo una confianza desmesurada en el poder de las palabras. En ese sentido yo me siento un poco bruja, porque creo que las palabras pueden tener algo de conjuro y de transformación para bien. O sea, creo que las palabras... y los relatos y las ficciones y las imaginaciones lo que hacen es señalar las grietas de la realidad en las que vivimos, y en ese proceso de señalarlas es cuando tú las puedes reparar. Es cuando tú te das cuenta de que existen y puedes poner la tirita o puedes querer, por el contrario, agrandar la brecha. Y a mí me gustaría que tú nos dijeses pues algún autor, alguna autora, alguna película, algún referente que te venga en el sentido más extenso de la palabra miedo, ¿no? Yo soy una clásica, Paula. Yo soy una clásica y además estoy muy marcada por mis lecturas de formación. Para mí fue muy, 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 muy alimenticia la lectura de Poe. Yo creo que no hubiera sido la escritora que soy si no hubiera leído Edgar Allan Poe, y en particular dos relatos, uno no muy conocido y otro muy, muy conocido. El no tan conocido es Berenice, que es un relato fetichista, es un relato donde se mezclan eso, lo erótico y lo tanático a través de la metáfora de los dientes, el sonambulismo, o sea, cosas que a mí luego me han marcado mucho y que tienen que ver con una visión muy perversa de la sexualidad y del amor. Y luego hay uno que me parece prodigioso, que es La caída de la casa Usher, porque yo creo que una de las maneras más importantes o más eficaces de mostrar lo siniestro, que es ese elemento de la cotidianidad que hace que la cotidianidad se transforme en un lugar extraño, pues está vinculado a lo que comentábamos al principio, a la hiperestesia, a la hipersensibilidad de quien mira y de quien está hablando. Entonces, en La caída de la casa Usher nos encontramos con un personaje que es Roderick Usher, al que todo le daña, es fotofóbico, no puede soportar determinadas prendas porque le provocan alergias urticarias, y es capaz de escuchar las uñas de su hermana enterrada viva en una cripta. Entonces, la hiperestesia, esa sensibilidad extrema, es lo que te lleva a que la realidad sea un lugar inhabitable. Entonces, yo creo que ese resorte, ese mecanismo de las ficciones de terror, luego lo utilizamos para muchas otras ficciones. Se traslada a otras ficciones que no son exactamente terroríficas. Entonces, yo a todo el mundo que esté interesado por el terror le recomiendo mucho, y por la literatura en general,
que lean a Poe, porque Poe es un prodigio de la naturaleza. Y luego ya también, si nos lo llevamos al terreno detectivesco, pasa lo mismo. O sea, es un monstruo de los dos géneros. Y luego yo recuerdo, otra marca indeleble en mi ADN creativo está en Hitchcock. Y sobre todo en haber visto a Hitchcock de una manera precoz. Porque las cosas que se ven antes de tiempo están muy bien, porque ya no se olvidan nunca, jamás. Hay veces que tenemos mucho cuidado con la infancia y está muy bien tener mucho cuidado con la infancia, pero hay veces que hay que pinchar la burbuja. ¿Y nos podrías contar una experiencia real que te haya dado mucho miedo? Una experiencia real que me haya dado mucho miedo. Pues mira, una vez que yo pasé un miedo espantoso, desde luego no tuvo nada que ver con lo sobrenatural, sino fue en una noche en un San Isidro madrileño, en aquellos míticos San Isidros del Madrid de mitad de los 80, finales de los 80, donde yo estaba tan contenta y tan feliz con una amiga, divirtiéndome, bebiendo, bailando, haciendo amigos y amigas absolutamente inesperados, y nos detuvo un policía secreta. Y me morí de miedo. Me morí de miedo porque en un momento determinado porque el policía secreta nos amenazaba con llamar a nuestros padres. Y entonces yo decía, por favor, llama a mis padres. A mí lo que me daba miedo era la indefensión frente a una figura de autoridad que yo no sabía hasta qué punto era realmente una figura de autoridad. Y ese tipo nos tenía retenidas. Y nos tenía, y había cortado, había frenado en seco nuestra libertad y nuestra felicidad, y nos amenazaba con cosas que para nosotras no eran amenazantes. Lo amenazante era él. Entonces eso yo lo recuerdo con un malestar, pues ya te digo, por la impotencia y porque en realidad nunca llegué a saber si ese tipo era un policía o no. Nos enseñó una placa, pero yo... Estas cosas que nunca sabes. Ahí pasé miedo de verdad. Hasta aquí este episodio de 13 avisos. Muchas gracias por acompañarnos. Que paséis unas buenas noches. Y por cierto, un consejo. No huyáis del miedo. Espantadlo.